¿Te has dado cuenta que solamente Dios te puede sostener cuando todo se derrumba? Quédate conmigo 10 minutos y veamos cómo el Salmo 116 nos habla de esto. Y si ya tienes tu Biblia a la mano, por favor, ayúdame a buscar ahí en Salmo 116. Y el día de hoy vamos a leer del versículo 1 al 19. Y la palabra de Dios dice así: Amo al Señor porque ha escuchado mis súplicas, porque me ha prestado atención, toda mi vida lo invocaré. La muerte me enredó en sus lazos, la angustia del sepulcro me alcanzó, y me hallé preso del miedo y del dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor y le rogué que me salvara la vida. El Señor es justo y compasivo, nuestro Dios es todo ternura. El Señor cuida de los sencillos, cuando yo estaba sin fuerzas, me salvó. Ahora sí, puedo volver a sentirme tranquilo porque el Señor ha sido bueno conmigo, porque me había librado de la muerte, porque me había librado de llorar y de caer. Seré obediente al Señor en el mundo de los que viven. Yo tenía fe, a pesar de que decía que era grande mi aflicción. Desesperado, afirmé que todo hombre es mentiroso. ¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré la copa de la salvación e invocaré su nombre. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Mucho le cuesta al Señor ver morir a los que lo aman. Oh Señor, yo soy tu siervo, yo soy el hijo de tu sierva, y tú has roto los lazos que me ataban. En gratitud te ofreceré sacrificios e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios del templo del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Aleluya. ¿Sabes? Todos tarde o temprano vivimos momentos donde sentimos que ya no podemos más. No sé si has llegado a vivir alguno de esos momentos. Hay días en que las cosas parecen ir bien, pero también llegan momentos donde una noticia lo cambia todo, donde una llamada lo cambia todo, donde un diagnóstico lo cambia todo, donde la pérdida de un ser querido lo cambia todo, una decepción, una traición, una ansiedad que probablemente no sabemos cómo explicar o de dónde viene. Y en esos momentos descubrimos algo, que no somos tan fuertes como en realidad pensábamos. El Salmo 116 nace precisamente de uno de esos momentos. El autor estuvo muy cerca de la muerte, por lo que podemos leer en el texto. No sabemos exactamente qué fue lo que ocurrió, pero sí sabemos cómo es que se sintió, con las palabras que él mismo nos deja ver. De hecho, el mismo versículo 3 nos dice: la muerte me enredó en sus lazos. La angustia del sepulcro me alcanzó y me hallé preso del miedo y del dolor. ¿Sabes? Él no está escribiendo una teoría sobre cómo es Dios y sobre cómo está actuando Dios. Él está hablando de una experiencia que está viviendo en carne propia. Y después de haber sido rescatado, hace dos preguntas muy importantes en el texto. ¿Quién fue el que me sostuvo? ¿Y cómo debo de responder ahora? Y hoy veremos este día estas dos respuestas. ¿Quién fue el que me sostuvo? Y el primer punto que te quiero dar el día de hoy es que Dios escucha al que clama a Él. De hecho, en los primeros versículos de Salmo 16, comienza de una manera muy hermosa. Dice que amo a Jehová, pues Él ha oído mi voz y ha oído mis oraciones, ha oído mis súplicas. Es interesante porque el salmista no dice: amo a Dios porque mi vida es perfecta. Tampoco dice: amo a Dios porque no he tenido ningún sufrimiento. Él dice: amo a Dios porque Él me escuchó. Después en el versículo 3 nos explica la razón, que prácticamente lo salvó de la muerte, de la angustia, del dolor, y que lo había hallado. Definitivamente, por estas palabras, este salmista no estaba teniendo un problema pequeño. Era una situación muy desesperante, sentir que te estás muriendo. Y entonces ocurre algo sencillo, ocurre algo poderoso, que lo podemos ver en el versículo 4. Y ese es el corazón de todo este salmo. Versículo 4 dice: entonces invoqué el nombre del Señor y le rogué que me salvara la vida.
¿Sabes? Eso cambia toda la historia sin lugar a dudas, porque el salmista descubre que Dios no es un Dios lejano, es un Dios que escucha. Y sabes, incluso el salmista sigue diciendo algo muy interesante en el versículo 5. Dice que el Señor es justo y compasivo. Nuestro Dios es todo ternura. Y aquí encontramos una verdad muy clara, central de toda la Biblia y el Evangelio, que el creyente nunca descansa en qué tan fuerte es su fe. La fe de nosotros, la confianza de nosotros descansa en el carácter de Dios, en que Dios es bueno, en que Dios es bondadoso, en que Dios tiene misericordia de nosotros, en que Dios es toda ternura, como dice este versículo. El salmista no fue rescatado porque él fuera perfecto o porque se portara bien. Fue rescatado porque Dios es misericordioso y punto. Él tuvo gracia de él. Y esto también responde a una de las grandes preguntas que hacemos. Porque muchos piensan, si Dios existe, ¿por qué habría de interesarse en mí? Y el Evangelio responde, porque Dios no ama a personas perfectas. Dios ama a pecadores, necesitados de un Dios como Él de gracia. Y eso es exactamente lo que podemos ver en Jesús. Porque Jesús no vino a buscar a aquellos que creían tener todo bajo control. Él vino por los cansados, Él vino por los quebrantados, Él vino por los que reconocen que necesitan ayuda y claman a Él. Y el punto número 2 que te quiero dar el día de hoy es que quien ha sido rescatado por Dios vive para Él. Así de simple. Y esto es lo que nos dice la última parte de este salmo, porque dice, ¿cómo voy a pagar a Jehová por todo lo bueno que ha sido conmigo? En otras palabras, el salmista dice, ¿cómo puedo responder a Dios por tanto amor? Y la respuesta es sorprendente, porque el salmista no intenta comprar el favor de Dios. Él no dice, voy a hacer suficientes obras buenas. Él no dice, me voy a portar bien de ahora en adelante. No. Él dice, voy a tomar la copa de mi salvación e invocaré el nombre de Jehová. Es decir, voy a aceptar el regalo de Dios que el Señor me ha dado y voy a vivir confiando en Él. Probablemente esa es la única cosa que podemos hacer. Aceptar que hemos sido salvados por gracia, no por nuestros méritos. Y vivir de tal manera que ahora vivimos arrepentidos constantemente y confiando en el Señor, teniendo una relación estrecha con el Señor. ¿Sabes? Después el salmista alaba públicamente al Señor. ¿Pero por qué? Porque quien ha experimentado la gracia de Dios ya no puede vivir igual. Déjame decirlo de nuevo. Quien ha experimentado la gracia de Dios definitivamente ya no puede vivir igual. ¿Sabes? Mientras que la religión intenta obedecer para ser aceptado por Dios, el Evangelio obedece porque ya fue aceptado por Dios. Así de simple, tú y yo no podemos hacer nada para ganarnos el favor de Dios. Y esta es una gran diferencia cuando entiendes que tú ya fuiste comprado por su sangre preciosa. No obedecemos a Dios para que nos ame, obedecemos porque Él nos amó primero. Y sabes, el versículo 15 dice algo muy hermoso. Dice, mucho le cuesta al Señor ver morir a los que lo aman. Dios no es indiferente al dolor de sus hijos, a Él le importa y le importa mucho. Dios conoce nuestras lágrimas, Dios camina con nosotros y finalmente el salmo termina con adoración, no porque todos los problemas se hayan resuelto o hayan desaparecido, sino porque el salmista descubrió que Dios permanece. ¿Sabes? Cuando alguien entiende el Evangelio, cambia su manera de vivir. Por amor y por gratitud, ya no vive para ganar dinero, ya no vive solamente para agradar personas, ya no vive solamente para cumplir sus sueños. Ahora vive agradecido porque descubrió que todo lo que tiene proviene de la gracia de Dios. Sabes, quizás hoy has intentado resolver todo por tus propias fuerzas, o has buscado paz en el éxito, en una relación, en el dinero o en el reconocimiento, pero nada de eso te va a poder sostener cuando lleguen las tormentas. Y hoy Dios te invita a hacer
lo mismo que hizo el salmista. Simplemente clamar a Él, invocar su nombre, confiar en Él. Porque el Dios que escuchó al autor del Salmo 116 es el mismo Dios que sigue escuchando el día de hoy. Y el mismo Jesús que venció la muerte sigue ofreciendo esperanza, perdón y una vida nueva a todo aquel que confía en Jesús. Porque cuando descubres que Dios te ama, ya no puedes seguir viviendo de la misma manera. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque nos recuerdas que tú eres amor y que tú eres misericordia y que tu bondad nunca fallas, nunca termina, Señor. Pero ayúdanos a vivir entendiendo esto, Señor, que tú has hecho ya por nosotros. Y a vivir en obediencia, no para ganarnos tu favor, sino por amor, Señor. Por amor a ti y por amor a tu nombre, Señor. Padre, ayúdanos a vivir todos los días agarrada de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengas un buen día.